Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien los emite. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día miércoles 2 de octubre de 2024. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes, aprovechar, invitarles a que continúen con nuestra programación. A continuación vamos a tener un análisis pertinente desde una perspectiva en la que podemos analizar algunos indicadores y algunas partidas que muestra, en este caso, el estado del presupuesto, anteproyecto presentado a la Asamblea Legislativa, entre otros aspectos que están rodeando el tema de la economía en el país. A continuación les presento el siguiente informe. El proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2025 incluye varios recortes para los ministerios del órgano ejecutivo, según se desprende de los documentos del mismo, los cuales ya están disponibles en el portal de transparencia fiscal. Según el proyecto presentado, de los 3 órganos del Estado, solo la Asamblea Legislativa presentará una baja presupuestaria en su asignación. En el presupuesto 2024, a la Asamblea se le aprobaron 53.9 millones, mientras que para el proyecto del año 2025, la Asamblea ha proyectado un presupuesto de 46.9 millones. En el caso de educación se ha presupuestado un monto de 1.535.7 millones de dólares para el 2025. Esto es 31 millones de dólares menos comparado con el año 2024, cuando se le aprobaron 1.566.8 millones. El proyecto de presupuesto general de la Nación 2025 será dado por recibido por el Pleno Legislativo en su sesión plenaria del día jueves y se enviará a la Comisión de Hacienda, la cual iniciará su discusión la próxima semana. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan, precisamente por darnos esos elementos claves para poder comprender mejor el tema que vamos a abordar. Quiero saludar al economista César Villalona, que nos acompaña esta mañana. César, qué gusto saludarte. Igual, bienvenido. Gracias por la invitación a tu programa. César, sin duda alguna la presentación de este anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa del presupuesto contempla partidas que sin duda alguna han despertado muchas reacciones. Una de ellas es incluso la parte que rodea el contenido, como lo versó en su momento el presidente, de ser un presupuesto histórico, al presentarse precisamente con cero deuda cuando se trata del gasto corriente. Pero antes, me gustaría que de alguna manera nos dieras tu valoración general del proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa. Bueno, lo primero es que es un presupuesto que tiene muchos recortes en áreas importantes. Es un presupuesto contractivo que va a afectar la actividad económica y va a empeorar la situación social del país, porque el Estado tiene una responsabilidad por el lado de la salud, de la educación, de la vivienda, de la agricultura, de todos los sectores. Cuando nosotros vemos las partidas, los recortes son muy fuertes en las áreas más importantes, pero hay aumento en áreas que no son importantes. Por ejemplo, hay un aumento de 54 millones a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, y hay un aumento de más de 20 millones a la partida de la Casa Presidencial, o sea, la Presidencia de la República. Pero vemos recortes en salud de 151 millones, recortes en educación de 34 millones, recortes en agricultura de más de 70 millones. De los 16 ministerios, 14 tienen recortes. Pero hay que verlo también en su interioridad, porque depende del tipo de recorte. Y lo que estamos viendo no es bueno. Voy a agarrar el presupuesto de educación para darte algunas valoraciones. A este presupuesto se le hace un recorte de 34 millones, pero le recortan en parvularia 7 millones, en educación básica 20, en educación media 8, y en el programa de desarrollo
al sistema educativo 4 millones. Esto es para que niños y niñas reciban educación de calidad. Incluso un programa emblemático del gobierno, que lo diseñó este gobierno, donde ellos hablan lo han publicitado mucho, Crecer y Aprender Juntos, tiene un recorte de 25 millones. Y ese es un programa de este gobierno. El apoyo ahí al mozote, que esto tiene que ver con un fallo judicial, que había un programa de apoyo a las comunidades de becas y del centro educativo, mejoría del centro educativo, lo eliminan. A la Universidad de El Salvador le mantienen el mismo presupuesto y le deben 50 millones. Ya se sabe que incluso no lo entregan. También en el rubro de remuneraciones hay un recorte de 36 millones. No está el escalafón para el personal docente. Debió aumentarse el salario en el Ministerio de Educación en el 2023, porque cada 3 años el escalafón no aumentó. Este año no lo pusieron en el presupuesto, no lo aumentaron. Y el año que viene hay un recorte de 36 millones y de casi 800 plazas. Ese presupuesto, cuando uno lo ve, dice, bueno, esto no contribuye a mejorar la educación del país. Es contractivo, dices. Es contractivo. Sí, tiene una disminución y tiene en estas áreas que por son... su impacto en lo social, decías, y también en la parte económica. Correcto. En este caso, estoy hablando de educación. Aquí está claro que viene un deterioro. En un país que tiene un analfabetismo mayor que el 19, donde en la Universidad de El Salvador hay 4.000 estudiantes menos que en el año 2019, donde los indicadores de educación van hacia abajo. Y viene este presupuesto que le quita todos los niveles de educación y congela la educación universitaria y afecta incluso la inversión en infraestructura. Le recortan 36 millones de infraestructura. Y acuérdate que el presidente dijo en el 2022 que iban a reparar 5.000 escuelas, 1.000 por año. Eso venía del plan Cucatlán, que sirvió de base a la candidatura de Nayib Bukele para las elecciones del 19. En 5 años repararon 60 escuelas de las 5.000 y ahora les recortan 36 millones al rubro de infraestructura. Pasemos a salud. Lo de salud es igual de grave o más grave. Le quitan 155 millones y le quitan al Hospital Rosales 4.6 millones, al Benjamín Blum 4.5, al de la mujer 2.5. Eso lo está sacando, esos datos los sacas de la... Comparando el presupuesto, el proyecto de presupuesto con el del año pasado. Con el del año pasado. Incluyendo el del año pasado. Pero el de hoy lo está contemplando de estos recortes. Con estos números. Estos recortes. ¿Tienes esos datos? Sí. Tú buscas los datos, el presupuesto asignado al Hospital Rosales. El de este año, que es el vigente. Y lo compara con el del año que viene y hay un recorte de 4. Pero ¿tienes esa partida de los datos de este año ya descifrada de esa manera? Sí, el presupuesto está completo en la página web del Ministerio de Hacienda. Okay. Lo que no está es el texto, pero están todos los presupuestos por los ministerios. Está completo el presupuesto, digamos. Entonces podemos hacer la comparación. Incluso el presupuesto de este año fue ajustado, tuvo un aumento. Sí. Y si lo compara con el ajustado, tiene estos recortes. En el rubro de remuneraciones del Ministerio de Salud hay un recorte de 8 millones y no van a dar el escalafón. No va el escalafón. Incluso está contemplado en otro texto del presupuesto, ni en salud ni en educación. No sé qué va a pasar ahí. Se están ahorrando 40 y pico de millones. Es parte de la crisis fiscal que tiene el gobierno, generada en estos 5 años de un endeudamiento terrible. Y este es el resultado. Han llegado a un momento donde tienen que hacer recortes y garantizar el pago de la deuda. Fíjate que para el pago de la deuda, voy a retroceder un poquito, asignan para pagar la deuda 2.785 millones de dólares. Ese es un aumento de 640 millones. Mientras le está quitando a salud 151, está pagando más de deuda por un monto de 640 millones, de los cuales el 55% son intereses, que no reducen la deuda. Esto es terrible. Te lo voy a explicar así. Si yo te debo $100 y te pago 100, la deuda no se hace 0, porque estoy pagando 55 de interés. La deuda y 45 de amortización. La deuda pasa de 100 a 45 y te estoy pagando 100. Eso es lo que está sucediendo aquí. De los 2.785 millones, 1.523 de interés. La deuda solo se reduce cuando se amortiza. Pero además hay desembolso de 37 préstamos. Hay 37 préstamos que van a financiar un faltante de este presupuesto por un monto de 1.226 millones. Lo asignaron a gastos de capital y otras obligaciones.
pero ahí hay dinero para gasto corriente. Préstamos tienen dinero para gasto corriente. De préstamos se sacan recursos para salario, aunque en la partida presupuestaria lo pongan en otro gasto. Pero bien, o sea que esa deuda nueva son 37 desembolsos de préstamo. ¿Por qué tú dices que hay complicaciones fiscales cuando el planteamiento versado sobre la presentación de este presupuesto es histórico desde el punto de vista, a juicio de la parte oficial, es que no incurre en deuda, sobre todo cuando se trata del gasto corriente? Bueno, yo creo que sí, es histórico. Yo nunca había visto en todos estos años un presupuesto con tantos recortes en las áreas sociales, en infraestructura, no he llegado a la infraestructura, en agricultura, en todas las áreas. Yo creo que sí es un presupuesto atípico y sí necesita financiamiento, porque tiene 1.226 millones de dólares de desembolso de 37 préstamos. 37. O sea, un préstamo del año pasado tiene desembolso este año y tiene desembolso el que viene y el que viene y el que viene. Y a esto súmale que acaban de aprobar 465 millones para préstamos con la Corporación Andina de Fomento. Es decir, es un presupuesto que necesita un 13% de lo que va a gastar, lo necesita vía endeudamiento. Los ingresos corrientes financian el 87%. Retomando tus dos enfoques particulares para analizar el tema de educación y salud, ¿cómo de alguna manera tú ves que esta situación respecto a estos dos rubros afectaría la calidad de la cobertura de servicios? Pero si les recorta, en salud recortan 1.000 y pico de plazas, en educación más de 800. Imagínate la cobertura. Te voy a mencionar solo un programa de educación, un programa de educación del mismo gobierno. Ellos dicen que el programa Crecer y Aprender Juntos es para mejorar la calidad educativa de primera infancia y le quitan 25 millones. Está otro proyecto de educación que se llama Desarrollo al Sistema Educativo, así se llama. ¿Tú sabes para qué es? Según el objetivo. Que los niños, jóvenes, adultos reciban educación de calidad y que haya más acceso a la educación. Bueno, entonces el programa que tiene que dar más calidad y más acceso tiene un recorte de 4 millones de dólares. Habla por sí solo, porque entonces hay un retroceso con respecto a este año. Pero pasemos a otras áreas. Agricultura. Le recortan 68 millones al Ministerio de Agricultura. 43%. En un contexto de deterioro de la agricultura, de incremento de las importaciones, de encarecimiento de los alimentos. Estamos dependiendo, siempre hemos dependido, pero se ha aumentado la dependencia de importaciones de comida, de alimentos, de los países de Centroamérica, de Estados Unidos, de donde vienen los alimentos. El presidente de la República dijo que iban a reactivar la agricultura y que íbamos a tener soberanía alimentaria. Y lo que se le ocurrió fue anunciar recortes de aranceles, que por cierto no lo puede recortar porque no existen. Pero en la lógica, si quiere levantar la agricultura, tiene que protegerla, ponerle aranceles a las importaciones, pero además darle recursos a la producción. Y lo que están haciendo es quitándole 68 millones. Al Ministerio de Cultura le quitan 35, al de Vivienda 27. Tenemos un país con, según Casalco, un déficit de 500.000 viviendas. Es decir, 2 millones de personas necesitan vivienda digna. Si viven 4 por una vivienda, medio millón. Y los materiales de construcción caros. Aquí hay que tener $3.000 de ingresos para poder comprar una casa. Y le están quitando al ministerio que tiene que hacer viviendas populares. Y le están quitando al de medio ambiente 20 millones y al turismo 21%. Al de turismo, y el presidente dice que le apuesta al turismo. Al desarrollo local 7%, a obra pública 16%. Esto es un presupuesto que va a conducir a una contracción y a un deterioro de las condiciones de vida del pueblo. Ese es el punto elemental por el cual quería, en primer lugar, dejarte que me dieras tu impresión en una primera instancia, pero sobre todo por conocer un poco los efectos desde tu perspectiva a corto o largo plazo que pueda tener digamos, estas reducciones. Por un lado. Por otro lado, también es el presagio esto de lo que en su momento decía el presidente: vamos a tener medicina amarga si queremos ajustar y ponernos, digamos, al día
con una economía fuerte, sólida? ¿Qué piensas al respecto? El otro elemento que me parece interesante que analizar es esto que tiene que ver muchísimo con la apertura del modelo que tenemos hoy en día para atraer más inversiones. ¿Cómo está el caso muy general de la economía? Me gustaría que conociéramos tu punto de vista alrededor de este punto. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, 7:15. Gracias por estar con nosotros. Y sobre todo calidad a buena hora. Y para eso una taza de café es desde luego lo mejor. Por eso desde ya le invitamos a usted a que disfrute de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el economista César Villalona. Estamos hablando precisamente sobre los componentes de partidas que han sido presentadas en el marco del presupuesto 2025 por parte del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Te decía que cuáles son los efectos de corto o largo plazo que pueda tener esto. Ya más o menos hay un panorama que tú describes al especificar rubros que están recibiendo recortes. Por un lado, también es esto el presagio de lo que en su momento el presidente decía, la medicina amarga de la cual tenemos. Y el otro componente que se me quedó y que te lo mencionaba es ¿qué tanto es esto, digamos, un aliciente para promover el tema de las inversiones en el país? Y si esto también pertenece ya a parte de las conversaciones o acuerdos que se tiene con organismos financieros internacionales, multilaterales. Muy bien, son 4 preguntas, pero te voy a terminar dos aspectos más. A ANDA le recortan 1.1 millones de dólares y la inversión en activos fijos en construcción la disminuyen en 154 millones. Esto es importantísimo porque es el rubro de inversión en obras y construcciones. Que por cierto, este año aprobaron 1.300 millones para obras y han ejecutado 99, o ejecutaron 99 millones en los primeros 6 meses. Es decir, que no van a llegar, parece que ni a 200 millones. Bien, es un presupuesto malo. ¿Es medicina amarga? Sí. Imagínate la gente que trabaja en el Ministerio de Educación, que no le aumentan el salario y no se lo van a aumentar tampoco el año que viene, y hay recortes. Imagínate la gente que tiene que mandar sus hijos, sus hijas a las escuelas y hay un descuido o recorte en todos los niveles del sistema educativo y en el universitario lo paralizan y no se ve que le vayan a pagar a la Universidad de El Salvador. Para ese mundo estudiantil que es grandísimo en el país, toda esa población estudiantil, esto es horrible. En salud, ¿qué va a pasar si le está recortando a los hospitales? Si está recortando en infraestructura, en agricultura. Imagínate la situación del agro, que por cierto el empleo ha caído ahí en 60.000 personas entre el 19 y el 23. Y tenemos carencia de alimentos, importaciones caras. Entonces, como es un presupuesto contractivo de muchos recortes, donde no debería haber recorte, porque donde sí debería haber recorte es en la oficina de la presidencia y en el Ministerio de Defensa. No sé para qué aumentan el gasto militar, ¿verdad? No estoy hablando de la seguridad pública. La seguridad pública hasta le recortan 46 millones a ese ministerio. Entonces vienen despidos, van a ser despedidos 11.000 personas, 11.000 plazas se van. Yo solo te mencioné salud y educación, menos recursos a la agricultura, el campesinado, 400.000 campesinos hay en el país. La gente que necesita vivienda digna, el ministerio le quitan dinero. En fin, todos los problemas ambientales, de agua, de salud, de educación, de empleo, de escasez de alimentos, se van a agravar. Y la inversión pública cae. Al caer la inversión pública, el sector público no jala al sector privado. Porque cuando el gobierno, por ejemplo, construye una sede de la universidad, si la construyera, le ofreció 4, no ha hecho ninguna, ¿verdad? Pero si la construyera, contrata una empresa privada que hace la sede de la Universidad de El Salvador y conecta su inversión con el sector privado y se genera empleo, se dinamiza la economía. Pero aquí lo que hay es recorte en infraestructura en casi todos los ministerios. Entonces, sí me parece que va a afectar las posibilidades de crecimiento de la economía. Es parte de los compromisos que están llegando con el Fondo Monetario, aunque no han llegado a un acuerdo. Pero el Fondo Monetario le ha estado exigiendo que haga un recorte de gasto y un aumento de ingresos, subiendo el IVA, que le dé 1.300 millones en 3 años.
más o menos. El fondo le dijo, aquí hay 1.300 millones de préstamos. El ministro, cuando le hice la consulta, no me lo negó. Me dijo, sí, es parte de las conversaciones que hemos sostenido. Correcto. De hecho, la insistencia de estos organismos multilaterales siempre es ponerte condiciones. Pero hay salidas a esto. ¿Sí? En el plan Cucatlán. ¿Qué tipo de salidas? En el plan Cucatlán, que sirvió de base a la candidatura de Bukele, se habla de una reforma tributaria progresiva. Eso está escrito. ¿Qué quiere decir reforma tributaria progresiva? Poner el impuesto al patrimonio, aumentar el impuesto a las grandes rentas de las empresas, o sea, descargar la recaudación sobre los sectores más adinerados. ¿Y qué medida fiscal ha tomado el gobierno para aumentar la recaudación, afectando a los sectores de más ingresos? No hay ninguna. Lo único que se aprobó aquí fue un impuesto a los seguros para recaudar para los bomberos, y lo está manejando Hacienda, 50 millones. Al gobierno, según el planteamiento que hacen algunos, lo escuché por cierto también en la Asamblea Legislativa, lo que está de alguna manera es tratando de lidiar con lo que como herencia de gobiernos anteriores en materia de deuda está haciendo malabares en esto. No, ¿Tú no crees que también ha habido un poquito de...? Vamos a ver, la deuda pública, ¿sí? Cuando llegó Bukele, el 30 de mayo, el 31 de mayo del 19, la deuda pública eran 19.241 millones de dólares. 19.241, te repito la cifra. ¿Sabe cómo está hoy esa deuda? Y era de 30 años. Un crecimiento de 600 y pico de millones por año. Hoy está en 31.240 y pico. Es decir, ha aumentado en 12.000 millones de dólares. ¿No crees, ¿No crees tú que esos márgenes de alguna manera trazan ese eje todavía de herencia que se recibe sobre esto? Tengo una pregunta también que quiero sumarla a esto. Ahí la tenemos en pantalla. Mira, Ernesto, buenos días, dice... pregúntele a su invitado, esa deuda que hay que pagar, ¿quién y cuándo se adquirió? Mira, ahí está. Sí, la deuda está en 31.000 millones, de los cuales en 5 años Bukele adquirió 12.000. 12.000 millones. Sumado a lo que se traía de gobiernos anteriores. Y venían préstamos hasta del final del gobierno de Duarte, de 30 años. Esta deuda ha crecido en más de 2.000 millones en el gobierno de Bukele. La mayor herencia es el primer gobierno de Bukele al segundo, que es inconstitucional, pero ahí está, es de facto. La peor herencia se la dejó Bukele. La pobreza estaba en 22.8% de los hogares en el 19. ¿Sabe cómo está hoy? En el 23, gobierno, sí. En el 23, 27.2. Eso está en la encuesta de hogares. Se dejó más pobreza en su primer gobierno. Se dejó más deuda. La deuda con las AFP la duplicó de 5.075 millones a más de 10.200. Cuéntame cómo ves el tema de las pensiones hoy bajo este mismo escenario, como lo describes. Sí, pero volviendo a la deuda, ¿cómo es posible que en un país aumente la deuda en 12.000 millones en 5 años? Con un PIB de 34.000, que pase del 67% del PIB a 90% y aumente la pobreza, y aumente el analfabetismo, y aumente la mortalidad materna. Porque yo podría aceptar que un gobierno se endeude si va a mejorar las condiciones de vida del país, pero los indicadores sociales van en deterioro y lo reconoce Bukele. Cuando él dice, tenemos una economía enferma y viene una medicina amarga, pero eso lo está diciendo en el 24. Ya pasaron 5 años, donde manejó solo de aumento de la deuda, solo de aumento, no de deuda, sino de aumento, 12.000 millones. Pero ¿cuánto recibió de crédito? Deben andar por los 20.000, porque una parte se paga. Es decir, esto es un desastre. Entonces han terminado estrangulados, pero no quieren hacer la reforma tributaria progresiva para no chocar con los grupos oligárquicos que lo apoyan. Eso iba a preguntar. Que lo apoyan. ¿Cuál es el camino y la salvedad que tiene entonces para no entrar en ese escenario? La salvedad es, la salida es que le ponga impuesto a los ricos, incluyéndose a él, que ahora resulta que es cafetalero, porque tenía 12 grandes empresas, ahora parece que tiene café. Que le ponga impuesto a los ricos, que recaude y que invierte en lo social. Ok, ¿tiene la correlación o no la tiene? ¿Cuántos diputados tiene para hacer eso? Lo tiene casi todo. Solo hay una diputada de oposición de 60. ¿No crees que es demasiado aventurado decir impuesto ¿Qué impacto tendría en el tema de empleo? No, ninguno. Sabiendo que la carga tributaria es bastante alta. No, yo estoy hablando de impuestos a los ricos. Si tú tienes una vivienda de más de $500,000, que pague. O una vivienda en una casa de recreación. Esos son impuestos que dejaron gobiernos anteriores y nunca se aprobaron por problemas de correlación. Bukele tiene 59 diputados de 60. Solo hay una diputada de oposición. Se pueden hacer cambios. Y está prometido. ¿Para qué lo prometió en el plan Cucatlán? ¿Por qué puso reforma tributaria progresiva? ¿Por qué puso que iba a rehacer el IRA en el plan Cucatlán? Y le está quitando dinero a agricultura. No, que haga lo que prometió. Prometió 5.000 viviendas, reparar 5.000 escuelas, repara 60. Entonces, ¿para qué sirve esta deuda?
inflando el gasto militar, el gasto de propaganda. Quiero cerrar diciéndote lo siguiente: también le recortan a la Fiscalía, a las 2 Procuradurías, al Tribunal de Ética Gubernamental, es decir, estas instituciones vinculadas con el órgano judicial, con la ética, con la transparencia, etcétera. Todo eso tiene recorte. Está enfocado en la presidencia, el aumento, la propaganda y la Fuerza Armada. ¿Cuáles son los principales desafíos en honor al tiempo? Porque ya se nos está yendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no le puedo recomendar nada al gobierno, pero los desafíos son aumentar el crecimiento económico, generar más inversión pública, hacer una reforma tributaria progresiva, invertir en el agro, invertir en salud, en educación. Todo lo contrario del rumbo que lleva el país, y no se va a generar inversión extranjera. Ya fue negativa la inversión extranjera en los primeros 6 meses del año. Salió más dinero que lo que entró. A propósito de tu pregunta, no se va a generar porque aquí lo que hay es una contracción económica. No estamos en una economía en expansión, sino contractiva. Ok. Mira, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado y nos hayas dado tus impresiones sobre estas partidas del presupuesto 2025. Vamos a estar muy atentos a ver el curso que va a seguir la discusión en la Asamblea Legislativa, donde van a empezar ya a ser convocados los diferentes representantes de los ministerios para poder dar y justificar sus partidas. Te agradezco muchísimo. Te agradezco por la invitación. Gracias, espero tenerte más adelante. 7:30, vamos a una pausa. Cuando regresemos nos va a acompañar el especialista en políticas públicas, el politólogo Óscar Martínez, que también vamos a conocer desde su perspectiva la opinión con relación a estos temas que estamos abordando y de país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros y continuar precisamente en esta hora. Vamos a la segunda parte del programa para hacer un análisis también desde otra perspectiva con el especialista en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, el politólogo Óscar Martínez. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, le agradezco a usted la invitación y pues aquí estoy dispuesto a abordar los principales problemas del país. ¿Cómo está usted observando las reacciones que se han generado alrededor de lo que conversaba con su antecesor en este mismo programa, relacionado con la presentación del anteproyecto de ley de presupuesto general para el próximo año, que contempla partidas que son discutibles y debatibles como lo estamos viendo? Bueno, primero contextualicemos. Al señor que usted acaba de entrevistar fue un funcionario del gobierno de Sánchez Serén. Es de origen cubano, imagino que en el gobierno pues haber adquirido la nacionalidad. Y la pregunta es, ¿por qué en el gobierno de Sánchez Serén cayó en default? ¿Por qué esa gran crisis económica que había? Y ahora pues hace un planteamiento donde él expresa que con este presupuesto pues realmente la población va a aguantar hambre, va a haber desempleo, etcétera, catastrófico, ¿no? Entonces resulta ser que estas personas andan dando cátedra con credenciales de fracaso. O sea, eso no tiene ninguna credibilidad. Ahora, este presupuesto realmente es un presupuesto histórico porque está completamente financiado con los ingresos, ¿no? Es decir, si tan catastrófica es la situación, ¿cómo se explica que este país está entre los 5 países de América Latina que mayor recaudación de impuestos tienen? Que ha aumentado la tributación, lo cual obviamente se debe a que ha habido un aumento de trabajo. Es decir, entonces también ha habido un aumento de las exportaciones a nivel de volumen. Usted ha tenido aquí a la señora de Coexport, ¿no? Donde dice que ha habido un aumento de las exportaciones tradicionales, ha habido diversificación de bienes y servicios, ha habido un crecimiento de turismo, de energía, etcétera, en varios rubros. Entonces estamos viendo realmente que es una situación realmente diferente, porque estas personas de la oposición política realmente desde 2019 dicen que este país iba a la deriva, que era un fracaso, que no había para pagar pensiones, que no había para pagar salarios, y a pesar de las calificaciones que hacen, por ejemplo, la Bolsa de Valores, que considera a El Salvador como una economía emergente, como la revista Bloomberg, que considera que es un país pues que tiene credibilidad económica, el Fondo Monetario Internacional también ha reconocido
ha reconocido todas estas situaciones que se están dando, porque realmente en el país hay que poner orden. Es decir, todo ese desastre que dejaron los gobiernos de Arena y el FMLN, pues simplemente hay que regularizarlo, es decir, quitar toda situación anómala que no permite realmente que el Estado funcione en sus mejores expectativas. ¿Pasa eso por, de alguna manera, comprender que es necesario ajustarse el cincho y de alguna manera tomar esa medicina amarga, como dijo el presidente? Sí, realmente así es. Es decir, y aquí se han tomado medicinas amargas, ¿verdad? Y que hemos visto resultados sumamente positivos. Es decir, resultados que trascienden las fronteras del país. Vimos que El Salvador fue uno de los primeros que tomó la medicina amarga de la pandemia. Fue el primero que cerró los aeropuertos, antes que Europa, etcétera, etcétera. La cuarentena que salió aquí fue efectiva, pero fue criticada, usted se recuerda, ¿no? Y cuando vamos con el plan control territorial, también que iba a ser un acabose, y ahora precisamente con este presupuesto, ellos consideran que el país quizás va a estar en condiciones... Se habla de un recorte de casi 11,000 plazas, o creo que más, Sí, bueno, ese recorte acuérdense que ahorita tenemos supuestamente sino que un ahorro de 970 millones de dólares, ¿no? Que representa un recorte de plazas. Y las personas que trabajan especialmente en la función pública saben que ahí hay personas, ¿verdad?, que están en estos momentos entre comillas, laborando y que fueron metidas por el FMLN incluso sin tener las capacitaciones requeridas. Es decir, hay unidades donde se necesita un perfil, pero imagínense un perfil por decir alguna cosa, no de catastro, ¿verdad? Que tiene su ingeniero civil, etcétera, se va a meter una enfermera, es decir, ¿se da cuenta usted? ¿Verdad? Entonces, es una práctica bastante común, digo, en términos muy retrospectivos, ¿no? Claro. Y presentes, digo, de que todo gobierno mete su gente, ¿no? Claro, pero claro que es normal, pero debe de tener un perfil y debe de suplir necesidades, ¿verdad? Pero en el caso de los gobiernos de Arena simplemente volcaron, ¿verdad? Sus partidos. Si nosotros tenemos ejemplos íconos, ¿verdad?, de ministerios que llegaban 50 personas, 100 personas de un día para otro y no llaman ni dónde ponerlas, ni a dónde situarlas, las mandaban a unidades y decían no cumple con los requisitos, no, usted téngala ahí. Habría que esperar entonces ver cuál va a ser las conclusiones a las que se va a llegar con las partidas una vez se haya hecho todas las consultas pertinentes. Tienen hasta diciembre, si no más, lo recuerdo, decía el presidente de la Asamblea, para poder aprobarse. Sí, tiene que hacer un estudio, un estudio concienzudo, porque todo esto está enfocado a caminar sobre la prosperidad económica, garantizar que haya un crecimiento económico. Es decir, pues no lo vamos a hacer con despilfarro, ni vamos a hacerlo con préstamos financiando los gastos ordinarios. Aprovecho también por su vasta experiencia y conocimiento en la materia de análisis de país, doctor. ¿Cuál es su valoración con este proceso que también se ha tenido ya, pasando a otros temas, con relación a la elección de funcionarios de segundo grado? Vamos a comenzar con el tema del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. ¿Cuál es su impresión? Bueno, mire, se ha hecho una elección dentro de los parámetros establecidos por la Constitución, ¿verdad?, como se ha hecho en el pasado. Ahora, la oposición bonsai que tenemos aquí en El Salvador, y lo digo desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Es decir, no es representativa, pero en fin existe y es minúscula. Es que la gran crítica es que son elegidos por la mayoría de Nuevas Ideas, y no es la mayoría pues que decidió la población tener, ¿verdad? Son ellos precisamente los que van a elegir, no va a ser vamos con una diputada o Arena con 2 diputados. Y entonces precisamente eso es lo que ellos argumentan fundamentalmente bajo, ¿verdad?, otros pretextos. Pero eso es lo más normal, estamos en un país democrático. Mire, tan democrático que este señor vino a decir una serie de imprecisiones, ¿verdad?, aquí en El Salvador, y ahí no le pasa nada, va tranquilo para su casa, sin ningún problema. Así es que a mí me parece que las elecciones han cumplido, ¿verdad?, con lo establecido. ¿Cree usted que estas ternas presentadas llenaron los requisitos y los perfiles pertinentes, si lo queremos ver en ese horizonte de ir transparentando mejor los procesos de designación de cargos importantes públicos, como el caso del tribunal?
Bueno, mire, se hicieron unas entrevistas abiertas a los públicos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Los periodistas estuvieron presentes, hubo abordajes, etcétera, etcétera. Acuérdense que antiguamente eso no se daba. Eso se daba abajo de la mesa, es decir, aprobame y yo te doy pero era precisamente para encubrirse toda la corrupción que había, y hoy no existe. Simplemente ahora realmente se hace desde el punto de vista democrático, digamos, ¿no? Y frente a la ciudadanía. A ver, ¿han cuestionado algunos sectores particularmente por qué, o se han preguntado por qué las ternas que presentaron como el FMLN, en el caso de Nuevas Ideas, no fueron de alguna manera cuestionadas, sobre todo por los perfiles que de acuerdo a la ley no establece la particularidad y designación de personas que ostentan cargos públicos, como el caso de la presidenta que ahora ha sido designada? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, ella renunció, ¿verdad? Si no hubiera renunciado, pues obviamente viola la Constitución, pero renunció. ¿Y cuál es el problema? Es decir, el problema es que ella en funciones hubiera sido elegida y no lo fue. Entonces no hay ningún problema, es legal, es justo y legítimo. Bueno, voy a entrar a otra fase también para conocer sus impresiones con relación al tema de la Corte Suprema de Justicia. También se da en ese mismo contexto. ¿Cuál es su valoración? Mire, lo que pasa es que el asunto es que la oposición va a criticar, ¿verdad? Porque ahora realmente el común denominador del perfil de los magistrados era ser corrupto o susceptible a corromper, ¿verdad? Entonces ahora vemos que realmente todos estos magistrados que se han elegido realmente van a estar, ¿verdad?, teóricamente, y así se espera, en función, ¿verdad?, de profundizar este sistema político democrático que se está instaurando aquí en El Salvador y se hizo de frente a la población. Acordémonos que esto eran decisiones que antiguamente la Asamblea Legislativa las tomaba al interior de la Comisión Política, que por cierto le llamaban la cocina, ¿no?, porque ahí se cocinaban todos estos brebajes, ¿verdad?, de violadores a la Constitución que eran los magistrados, ¿verdad?, a tal grado que en el reciente pasado los principales violadores de la Constitución fueron precisamente los magistrados, ¿verdad?, del ordenamiento jurídico interamericano, el derecho internacional, fueron nomás los ex magistrados que vivían en los gobiernos de Arena y el FMLN. Entonces, obviamente, pues van a ser criticados porque no cumplen con el perfil que ellos desean. A ver, tengo acá una pregunta que hace un televidente. Ernesto, felicitaciones ahí a tu invitado. Nos gustaría que él nos diera su punto de vista con relación al tema del presupuesto y los recortes que se están dando precisamente en agricultura y educación. ¿Qué piensa él? Pregunta. Bueno, mire, aquí hay que realmente realizar una investigación, ¿verdad? Una investigación, y esa investigación debe de hacerlo el Ministerio de Educación. Porque para usted como periodista, ¿verdad?, y yo como simple ciudadano, sabemos que hay profesores que no están formando, que están deformando. Es decir, me da la impresión que se refiere al escalafón, ¿no?, que no ha sido, que no va a ser aplicado. También. Es que es otra cuestión. No es que el calafón no vaya a ser aplicado, ¿verdad? El calafón está congelado, que es diferente. Porque cuando esta gente viene aquí y dice no se va a aplicar, como quien dice, se les quitó el escalafón. No se les ha quitado el escalafón. Acordémonos que estos escalafones se crearon en las épocas de Arena y el FMLN. Es decir, para comenzar. Y segundo, que deben de actualizarse. Tercero, que acuérdense que para estar en un nivel, en un escalafón, debe de tener ciertos requisitos. Para pasar a otro estado tiene que llenar otros requisitos. No es una cuestión de amistades o familiaridades o militancias como históricamente se ha hecho aquí en El Salvador, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han dado aberraciones, ¿no?, que bueno, yo creo que aquí se dijo en este programa, ¿no?, donde hay, por ejemplo, sectores administrativos que ganan más que un especialista, ¿verdad? Y eso no puede ser. Bueno, de hecho era parte de los digamos, argumentaciones que me hacía ver el ministro de Hacienda el día de ayer, acá, en primicia, cuando nos dio a conocer pormenores de la presentación del anteproyecto de ley. Y decía, es un poco, digamos, contradictorio que de acuerdo a la aplicación y ejecución
de esta ley especial que contempla los escalafones, una persona del área administrativa termine ganando más que un profesional que llega con designaciones de especialidad, ¿no? Claro, así es. Entonces, esa era parte de la argumentación. Aquí también voy a dejarle plantear esta pregunta. ¿Qué piensa con relación al estado de la economía agrícola hoy en día? Si estamos hablando de querer tener seguridad alimentaria y tener una mejor economía agrícola, ¿por qué en algún momento se contemplan recortes dentro del presupuesto? Una pregunta para tu invitado. Gracias, Ernesto. Voy a darte la planteada ahí y regreso con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tengo otra pregunta ahí en pantalla que quiero planteársela, doctor. Vamos a ver, dice, buenos días, Ernesto. Una pregunta a tu invitado. ¿Qué opina del congelamiento del escalafón en educación? ¿Cree que en algún momento nos quedamos sin maestros para las nuevas generaciones? No puede ser. Es decir, es más, hay un plus de maestros desempleados debido a las grandes promociones que tienen las universidades privadas de profesorados. Así es que eso no puede ser. Si no me equivoco, son más de 40,000 profesores, ¿verdad?, egresados de estas universidades que están sin empleo. Le dejé planteada una pregunta que hacía otro televidente. Están corriendo muchas en nuestra plataforma digital, pero se hacía referencia de que cómo es posible que quisiéramos resolver el problema de la agricultura si estamos teniendo también recortes en esa área de presupuesto. Es que mire, pongámonos a pensar una cosa, que para hacer funcionar las estructuras no solamente hay que cambiar la estructura, sino que los elementos de esa estructura que hacen disfuncionar la actual. Por ejemplo, El Salvador, los últimos datos que yo conozco, el 80% de los alimentos vienen de Guatemala y Honduras. Eso no puede ser. Es decir, nosotros debemos de tener soberanía alimentaria, pero para eso tiene que darse una modernización dentro del área del sector agropecuario, como por ejemplo contratar personas con determinado nivel, donde se use pues ya, por ejemplo, inteligencia artificial, robótica, etcétera, salir de lo tradicional para realmente ser competitivos. Entonces yo creo que todos estos recortes que se están dando a nivel de los ministerios es precisamente enfocados en hacer más eficiente la institucionalidad y mejorar pues todo el staff de funcionarios públicos. Bueno, el presidente Nayib Bukele inició el pasado lunes la primera visita oficial en Argentina. Se han logrado acuerdos en materia de energía, deportes, cultura y otros aspectos elementales que tienen que ver entre ambas naciones. Es el segundo encuentro, creo que tienen en ambos países, ambos mandatarios, ¿no? Sí, porque el primer encuentro fue aquí en la toma de posición del señor Nayib Bukele, ¿verdad? Y pues el señor Javier Milei lo invitó a Argentina. Y sería bueno que los salvadoreños conozcamos que el presidente de El Salvador fue recibido como un jefe de Estado de una potencia mundial. Es decir, no es común en Argentina que se dé ese recibimiento de ese alto nivel con un despliegue de protocolo de seguridad, etcétera, que se dio pues en Argentina. Es decir, la gente esperándolo, muchos argentinos incluso hasta pidieron permiso laborales, perdieron su día, ¿verdad? Sin salario, pero decían, no nos arrepentimos, estamos bien, queremos ver a Nayib Bukele, aunque sea de lejos, ¿verdad? Y entonces, sí, varios salvadoreños que residen también allí. La otra cuestión es que el impacto que tuvo en los principales medios de comunicación en Argentina, es decir, fue material de primeras páginas en los principales periódicos de Argentina. También los medios internacionales hubo presencia masiva, digamos, de periodistas que monitorearon pues todos estos eventos que se dieron. Hay una cuestión interesante, ¿no? Ver el perfil de presidente que nosotros tenemos ahora, ¿no? Comparados con los últimos dos, por no mencionar los demás, ¿no? Imagínense Mauricio Funes, conocido como que en ebriedad pasó los 5 años. El otro señor que en Cuba y dormido pasó, ¿verdad? Y ahora tener un presidente de este nivel, realmente los salvadoreños debemos de sentirnos orgullosos. Y lo importante es que los viajes del señor Nayib Bukele son productivos, son fructíferos. Es decir, no es una cuestión de turismo, de marketing, de política.
Por ejemplo, se lograron importantes acuerdos desde el punto de vista de el hídrico, protección, conservación, tratamiento del agua, etcétera, etcétera. En cuanto a deportes, intercambio de entrenadores, equipos técnicos, es decir, para mejorar nuestros deportes. En cuanto también a la cultura, las bellas artes, también en cuanto a archivo, que para nosotros es muy importante, ¿no? Los salvadoreños, sobre todo los que nos dedicamos a la investigación académica, ¿no? Que el archivo prácticamente históricamente ha sido tirado, ¿no? Entonces, y otros que se dieron a nivel de economía, ¿no? Hay que ver que el presidente Nayib Bukele realmente fue a dar cátedra de seguridad, cátedra también de nuestro sistema político democrático. No solamente fue recibido por el presidente Nayib Bukele, sino que también fue recibido en el Senado, ¿verdad? Por la vicepresidenta de la República en el Senado, y también contó con la presencia de senadores que le preguntaron de cómo funcionaba aquí en El Salvador la cuestión de la seguridad, etcétera. También fue a la Cámara de Diputados, ¿verdad? O Cámara Baja, donde lo recibió el señor, el presidente de este órgano, Martín Menem, ¿verdad? Entonces, y la otra cuestión que es sumamente importante es la reunión que la parte del gabinete que acompañó al señor presidente Nayib Bukele se reunió con sus pares en Argentina, ¿no? Donde tuvieron pues una reunión para definir y establecer proyectos a futuro. Pero uno de ellos, ya con el énfasis que usted planteaba, era el tema de la seguridad, que por cierto la ministra de Seguridad, que es la responsable en el área, decía es importante hacer una emulación o tomar como modelo el combate del tema del narcotráfico, que una de las zonas incluso se hablaba de que su misma provincia donde ella nació era una situación muy difícil, compleja, ¿no? Sí. Viene siendo como un modelo también para hacer... Es un modelo, es decir, desde que llegó Javier Milei, la admiración de Nayib Bukele fue pública. La admiración y reconocimiento del Plan Control Territorial también. Entonces, acordémonos que Patricia Bullrich estuvo aquí en El Salvador, ¿verdad? Conociendo de primera mano en qué consistía el Plan Control Territorial, visitó el SECOT, penitenciarías, estuvo en el Ministerio de Seguridad, Fuerza Armada, etcétera, etcétera, ¿no? Y la implementación de medidas en Argentina ha llevado que el gobierno de Milei ha rebajado 10.6% la tasa de homicidios. Y en Córdoba, que era uno de los lugares geográficos ahí en Santa Fe más peligrosos, el 60%. Voy a hacer una combinación con preguntas que está haciendo nuestro público y con énfasis al primer tema que hablábamos con relación al presupuesto. Alguien pregunta por acá: buenos días, Ernesto, saludos a tu invitado. Nos gustaría saber qué opinión tiene con relación a la contratación de especialistas en el extranjero, sabiendo que en el país tenemos buenos médicos. ¿Qué piensa? Buenos días. Bueno, mire, me parece excelente, ¿verdad? Es más, ya hay países que lo hicieron en contra de los racionales, en contra de los lógicos. Voy a poner nada más histórico, solo voy a mencionarlo. El caso de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, cuando termina pues la guerra mundial, Rusia había quedado devastada, etcétera, etcétera. Entonces a Lenin se le ocurre enviar a los rusos a Europa, a las mejores universidades, y contratar especialistas, lo cual fue sumamente criticado porque es un país que estaba sumamente pobre y destruido. Conclusión. Rusia, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llegó a ser la segunda potencia en el mundo, que estuvo face to face con los Estados Unidos. El otro es Japón. Después de las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, destruido, lo mismo hizo. Y ahora, ¿quién es Japón? Entonces, ahora, ¿quién es? Aquí hay una cuestión de... ¿No es un menosprecio, pregunta un televidente acá, no, al esfuerzo de muchos médicos que también manejan sus especialidades, pregunta? No, mire, es que pasa que aquí hay doble intención. Acordémonos, hagamos memoria, que los gobiernos de Arena, el FMLN, se preocupaban porque aquí no hubieran especialistas, ¿verdad? Porque acordémonos que todos estos eran mafias, ¿verdad? Eran mafias. Entonces resulta ser que se preocupaban porque no hubiera especialistas. ¿Para qué? Para que cuando usted llegara al seguro le dijeran, mire, lo va a ver un oncólogo, si venga dentro de 6 meses o dentro de un año, porque no hay especialistas. Entonces, si la persona tenía dos opciones: una, o morirse, y si tiene recursos económicos, ir a la clínica, al hospital privado del médico.
Entonces los estaban obligando. Y además a mí me consta también, yo estuve en una institución donde los profesionales le negaban, imagínense ustedes, le negaban la incorporación de especialistas, de médicos, ¿verdad?, que habían estudiado en el extranjero. Y cuando venían aquí les decían, no puede, no califica. ¿Y qué hacían esta gente? Regresarse para los países donde habían estudiado, para mantener ese monopolio. Y eso se acabó. Bueno, no es que se ha acabado. Es decir, tenemos ese problema, pero ese problema, como salvadoreños, ese problema no se puede resolver de 1 año, 2 años. Los especialistas no se crean con diplomados. Entonces, y ahorita pues hay una creación, una escuela dentro del Ministerio de Salud que incluso de otros países han venido es decir, para hacerle frente. Entonces, esto lo que va a venir a hacer es a mejorar la salud, ¿verdad?, la capacitación y formación de los doctores. A ver, tenía una pregunta y todavía ahí creo que en pantalla, ¿no? Relacionada con Ernesto, lo felicito por magnífico programa. ¿Le puedo preguntar al invitado cómo van a mejorar los precios de la canasta básica si disminuyen el presupuesto de agricultura? Ahí está el tema de agricultura nuevamente. Sí, bueno, no voy a responder la primera parte, ya la respondí, ¿no? La segunda, es decir, una de las medidas geniales que se ha tomado es romper el ciclo vicioso, antiguo y pernicioso que tenía el sector agropecuario. Es decir, que el que producía era el que menos ganaba y el que daba con prácticamente toda la ganancia era el intermediario, ¿verdad? Y el comerciante. Ahora no. Ahora lo que se está garantizando es que el productor venda directamente al consumidor. ¿A quién beneficia? A 2 personas, al agricultor y al consumidor. Entonces, ¿y eso qué hace? Bajar el costo de la canasta básica. Doctor Óscar Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado y conocer desde su perspectiva también la opinión con relación a estos temas que están vigentes en nuestro país. Le agradezco mucho la visita. El que le agradezco soy yo y muchísimas gracias por la invitación. Esperamos tenerlo más adelante también, siempre con sus comentarios alrededor del tema. Gracias. A esta hora de la mañana, antes de cerrar, los invito a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche a las 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Como siempre, con temas muy importantes de país, no se lo pierda. Pulso Ciudadano. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. En este programa son exclusiva responsabilidad de quien los emitió.